El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen en El Personaje del Viernes, pero también muy buenos días en el saludo multihorario, porque este programa no solo se transmite hoy a las 5:30 de la tarde, sino el sábado a las 9 de la mañana y el domingo el reprise a las 7 de la mañana en el sistema de emisoras Atalaya, además por nuestras redes Facebook Live, por supuesto Radio Atalaya 680M, en el canal de YouTube, cuya claqueta ustedes la ven aquí, la claqueta para que se puedan suscribir y ver este programa especial de Navidad y lógicamente los anteriores programas. Estamos ni más ni menos que con el arzobispo emérito de Guayaquil, Monseñor Antonio Arregui, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, entre otras muy importantes dignidades, y creemos que era necesario en este programa El Personaje del Viernes de Navidad, de un año muy particular, poder pedirle, antes que nada, Monseñor, su sentimiento y mensaje para todos los católicos y, por qué no decir, cristianos que nos siguen. ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes. En realidad es un viernes muy especial porque coincide con Navidad y no solo afecta, como usted acaba de decir, a los católicos y a los cristianos, sino que de alguna forma esta fecha tiene un llamado para la humanidad entera, y son muchos países donde, al margen de la fe, precisamente lo tienen como una jornada especial. En todo caso, para nosotros sí es bastante especial este año, por razones obvias. Tenemos presente este último regalito del famoso virus que ha sembrado pánico por todo el mundo, una nueva oleada de pánico. Creo yo que esta es una llamada de atención que nos obliga a fijarnos en el verdadero motivo de la Navidad, que es el que viene anunciado por los ángeles como una paz en la tierra y como una gloria a Dios en los cielos, que es todo motivo de una profunda alegría, tanto si miramos arriba como si miramos abajo. Ciertamente, mirando arriba nos viene la luz y mirando abajo nos vienen nuestros problemas. Y hay que entenderlos como el camino que Dios tiene para inducirnos, digamos, a valorar mejor todo lo que de bueno recibimos y para cargar con paciencia y con esperanza todo lo que nos resulta pesado y desagradable. De manera que esta Navidad obliga en cierto modo a tener como más fe para que la alegría sepa superar el fruncimiento de ceño, la incertidumbre que nos causan las circunstancias que nos rodean en este momento. Monseñor, usted es muy claro y sus explicaciones siempre son muy profundas pero claras. Eso es importante, no solamente en un vicario de Dios como es usted, sino en general con quien uno pueda conversar y poder dialogar y entendernos. Dentro de esto yo, por ejemplo, pienso, mientras lo estaba escuchando, que ha habido miles de hermanos y hermanas afectadas en este año por el coronavirus. Algunos, digamos, muchos fallecidos, pero también muchos desempleados con una crisis. Hoy, viernes
25 de diciembre, día de Navidad, y pues se viene ya el fin de año, pero hablemos de Navidad. Seguramente no la deben de estar pasando bien muchísimos de ellos en Guayaquil, en Ecuador y en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, claro, ciertamente yo creo que todos tenemos la penosa experiencia de algún buen amigo, de alguna persona relacionada tantas veces en la propia familia que ha sido llamada por Dios a través de este contagio, ¿verdad? Y que ha entregado su vida cuando no la esperábamos tan inminente su partida. Y son penas muy profundas. Yo tengo, póngase, una hermana y le ha fallecido el marido con esta pandemia. Y dice ella que está inconsolable y llega a decir que habría sido mejor que no hubiera sido tan buen marido porque así tendría menos pena este rato. Imagínese. Es un momento, figúrese, tan retorcido, ¿verdad? Tan Claro, elemental, pero ciertamente comprensible. parte del Y drama de perder a un ser tan querido después de tantos años. claro, pero por otra parte, la hondura misma de ese dolor está hablando de la validez, de la hermosura, de la riqueza, del amor que lo provoca, digamos, es decir, lo que es el fundamento de ese dolor. Y eso ha sido una participación en el amor de Dios. Cuanto más nos da pena la suerte de los seres queridos que han muerto y cuanto más nos sentimos como impotentes y compadeciendo la indigencia, la absoluta falta de horizonte en la que se debaten este rato muchas personas, tanto más tenemos que apreciar el don de la vida que de Dios hemos recibido y todos los bienes que constantemente nos llegan. Incluso, pues ya ahí se estira, digamos, el llamado de la fe. Tenemos que ver como cosa buena lo que nos está pasando, porque para los que aman a Dios, dice San Pablo, todo confluye hacia el bien. De alguna forma, esta dura prueba que estamos pasando es beneficiosa, nos ayuda a cargar con más responsabilidades, con más peso, a sufrir un poco más. Y el atractivo que tiene el niño que nace indefenso en un portal perdido, en un pueblito de allá, donde nadie se entera, excepto unas pocas gentes. Ese Dios que se aparece como un niño es también el que un día dirá que cuando sea elevado de la cruz, atraeré a todos hacia mí. Es decir, que nuestra vocación cristiana sabe que el gozo y la alegría tiene sus raíces en forma de cruz y que somos así en este camino que Dios nos traza hasta llegar a la gloria eterna. Yo, siguiendo todo lo que usted nos dice, recordaba estas palabras que fueron pues realmente imborrables, en un momento además imborrable de su santidad, el Papa Francisco, a fines de marzo de este mismo año, cuando estábamos encerrados todos y además aterrorizados. Y creo que lo conversamos en el último programa del personaje del viernes que tuvimos con ustedes, Monseñor, en septiembre, pero no lo puedo dejar de repetir en este día. Y es el Evangelio, que aquí lo estoy viendo, justamente, que cita de San Marcos capítulo 5, versículo 35, y dice, al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Con eso empezó. Siguió la oración Urbi et Orbi, ¿no? Pero yo creo que ese evangelio, ahora que se habla de segunda ola, y otros dicen que va a venir una tercera ola,
nos debe de guardar y dar aliento. Claro, porque efectivamente la palabra final de ese pasaje es cuando el Señor les reprocha a los apóstoles la poca fe que habían tenido, porque él estaba dormido en el barco, agotado de su cansancio de todo el día que había estado con tanta gente y tanto trajín, y como que no se enteraba de que había esa tempestad. Y ellos le despertaron, le dijeron, sálvanos que perecemos. Es un grito cercano a la desesperación, porque se ve que hay un acento donde se desconfía ya incluso del mismo Dios que estaban ellos transportando en la barca, y por eso esa desorientación y esa angustia que el Papa señala tiene siempre su salida en la fe, porque el Señor despertó, les reprochó su falta de fe y él con un solo gesto aplacó al mar y se hizo una gran calma. Y ahí a su vez ellos se llenaron de miedo porque vieron un gran poder. Es decir, la fe de los apóstoles, que siempre algo en crecimiento a lo largo de los años que están con Jesús, tiene muchos agujeros. Y así es también la nuestra. De pronto nos cuesta el confiar en el Señor. Nos cuesta reconocer la bondad de su mano y de su intervención. Y por eso necesitamos como una infección, digamos, un contagio más fuerte de su espíritu, del espíritu divino que nos ha sido entregado. Cada uno debe custodiar y hacer crecer por el camino de las buenas obras. Este rato es ciertamente un campo Obras de caridad para buenas obras. Es nuestra respuesta. Es hacer, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los que están en peores problemas que yo? ¿Qué puedo hacer para ocuparme de las personas cercanas que se les ve pues necesitadas de ser confortadas, de encontrar un cariño, de encontrar una mano amiga? Es un poco el espíritu de siempre de Navidad, tiene que ser más acentuado este año. Claro, definitivamente. Y yo estaba viendo que usted nació en 1939, y esto lo veía porque quería preguntar, antes de ir a la primera pausa, si es que durante la Guerra Civil Española, pero veo que no le tocó, digamos, sino ya recién nacido, pero la Segunda Guerra Mundial, supongo que puede tener algún recuerdo, y el post-Segunda Guerra Mundial, me imagino que se tienen que haber bebido Navidades y Años Nuevos terribles. No sé si comparados a pero quizás peores. No sé, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, es decir, yo nací justamente al terminar la Guerra Civil Española y al comenzar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando el 45 terminó la Segunda Guerra Mundial, yo apenas me enteré. Yo creo que recuerdo haber leído la bomba atómica en Hiroshima en los diarios, un titular enorme. Pero bueno, son años los que recuerdo yo de mi infancia ya consciente, en los cuales, oiga, los domingos teníamos pan blanco. El resto de la semana era pues unas tortas por ahí medio raras. En todo caso, de mucha estrechez, de una carencia de cosas bastante elementales. Pero ahí es donde también el recuerdo lleva a revalorizar el cariño y el sacrificio con que nuestros padres y mis hermanas mayores se esforzaron en sacar adelante la familia. Es la unión de los espíritus, el fruto de una solidaridad que es fraternidad y que se manifiesta más claramente cuando hay apuros. A veces, cuando hay problemas, la gente se pelea entre sí. En la exasperación de unos choca con la de otros. Pero cuando realmente ha germinado y ha crecido un amor mutuo,
entonces se produce más bien una maravillosa unión y todos juntos se enfrentan la tempestad, confiados en que son también cada uno de nosotros, como los discípulos le llevaban al Señor en la barca, le llevamos en nuestro corazón. Entonces de ahí viene la fuerza para estar juntos y saber remontar lo que es un problema que aparentemente pues aplasta a cualquiera. Así es, aplasta a cualquiera, como usted dice, aparentemente, ¿no? Pero solo en la fe, tener esa convicción de que nos está ayudando Dios y de que vamos a salir adelante con esa ayuda y con esa fe, uno puede mantenerse firme. Asimismo las familias, asimismo las empresas, asimismo las sociedades y países. Yo realmente creo que ese mensaje es fundamental. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Estamos dialogando con Monseñor Antonio Arregui Yarza, quien es arzobispo emérito de Guayaquil, como dijimos, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, fue secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y varias delegaciones, además, realizadas por algunos ex sumos pontífices, como Juan Pablo II, el Papa Francisco, que los conversamos en el programa anterior. A propósito, los que quieran verlo, y se lo recomendamos, está aquí, en el canal de YouTube, cuya claqueta va a salir en pantalla. Está la entrevista que hablamos justamente de esas, o de algunas de esas delegaciones, anécdotas con Monseñor Antonio Arregui. Hoy estamos por el programa navideño. Ya regresamos en un momento en el personaje del viernes. Seguimos con el personaje del viernes en este especial navideño, aquí en Sistema de Emisoras Atalaya, y producto de las últimas medidas que se ha dado el COE nacional y, lógicamente, un decreto nuevo de estado de excepción, las medidas de cada COE cantonal, pues hay un toque de queda a partir de las 10 de la noche por 15 días hasta las 4 de la madrugada. Con eso se redujo la posibilidad de realizar misas de gallo, pues quizás la máxima hora podría ser 8 de la noche. Había, por ejemplo, en mi caso, yo planificaba ir a misa 9:30 de la noche, Monseñor Antonio Arregui, 9:30, pero ya obviamente ese horario se acabó. Las parroquias cambiaron los horarios, ¿no? Claro. Claro, las parroquias, yo creo que a lo largo de toda la pandemia, la actitud de la Iglesia, digamos, ha sido de un alto sentido de responsabilidad. Fíjese el sacrificio que significó para la fe de muchos, y empezando por la de los mismos sacerdotes, el tener las iglesias cerradas. En aquella especie de primer susto que tuvimos cuando aparecían cadáveres en las calles de Guayaquil, que es una estampa inolvidable. Pues esa actitud es la que ha permitido el tener siempre los templos y las actividades religiosas como lejanas de ser un foco de infección. Es decir, tenemos que cuidar especialmente el respeto a la vida de los demás, tomando todas las precauciones del caso para que el culto a Dios no sea motivo de un daño a los hermanos. Sería totalmente contradictorio. Por eso es que estas medidas que se han tomado ahora del toque de queda, que parecen a lo que dicen los científicos, los médicos, totalmente razonables, pues vienen a ser acatadas también por las parroquias y por todas las comunidades religiosas, de tal manera que se corta toda posibilidad de una misa de gallo a la medianoche, que tenía también pues su llamativa gracia, porque es cuando nos identificamos más de cerca con el nacimiento de Belén, ¿verdad? Pero en fin, siempre podemos hacer un esfuerzo de imaginación y de oración para estar bien unidos al misterio que se celebra en Belén, aunque la misa sea a las 4 de la tarde o a cualquier otra hora que cada quien encuentre en su parroquia. Monseñor, el Papa mismo el Papa está cambiando de horario, ¿no? Está dando ejemplo de cómo pues
la tradicional misa de medianoche de Navidad. Yo alguna vez participé en la misa de medianoche con el Santo Padre en Roma, pero efectivamente es una cosa inefable, es un asunto, una experiencia irrepetible. Pero qué pena, pues se puede también pasar de eso y tratar de revivir en todo caso su sentido. La misa de gallo justamente en Roma la tuvieron que adelantar, como usted bien dice, ¿no? Del horario que ya se había adelantado, de 12 de la noche, entiendo que era las 9 de la noche, y ahora la han puesto a las 6 hora de Roma, ¿no? Que están adelantados en nosotros. Claro. Y otro cambio es el que usted mencionaba en Belén, digamos, al lado de Jerusalén. En Israel debe de haber muchísimos menos peregrinos que lo normal, y por otro lado con unas medidas de bioseguridad, distanciamiento social, etcétera, muy fuertes en estos días, monseñor. Así es, así es. Ya he leído en la prensa que en Belén pues tienen efectivamente unas medidas muy drásticas. Y bueno, pues es también pues una siembra de un sentido de responsabilidad que tendría que ser imitado también en otros lugares de concentraciones naturales, masivas, como pueden ser los mercados o los centros comerciales o claro, las reuniones, digamos, medio tribales que a veces se tienen, ¿verdad? Porque son fechas en que de pronto familiares que no se ven mucho durante el año, pues también se reúnen, ¿verdad? Entre tíos, sobrinos, claro, primos, etcétera. Pues todo eso habrá que cortar y ofrecer a Dios para un poco colaborar en la recuperación de la normalidad. definitivamente. Solamente una duda, ¿usted ha tenido la oportunidad de pasar alguna Navidad en Belén? No, no Navidad, sino he estado un par de veces en otras fechas, digamos, no en la Navidad propiamente. Claro, Bueno, es un porque poco forzado. En Belén siempre es efectivamente el sitio está ahí, pero alrededor pues es toda otra cosa que uno tiene que hacer abstracción para meterse en el misterio. sí, yo estuve en el año 1989, fuimos por una transmisión de Radio Atalaya de un partido de la selección, y como usted dice, ahí está pues la iglesia de la Natividad, está el lugar donde nació Jesús, pero claro, alrededor es otra cosa, como usted dice. En esa época había la intifada, y entonces turistas teníamos que ingresar incluso con algún tipo de escolta, porque hay una realidad diferente alrededor, ¿no? Esta parte no es Israel, básicamente. Así es. Entonces, eso es algo absolutamente para uno llamativo, pero al momento de ingresar, también me llamó la atención esto de que estén en la iglesia de la Natividad 3 de las iglesias cristianas ancestrales, ¿no? La latina, armenia y me parece que la ortodoxa, ¿no? Y que están ahí cuidando la iglesia de la Natividad. Así como cuidan también la Iglesia del Santo Sepulcro, que son varias confesiones cristianas que se combinan en una relación pues que ya con el tiempo ha cuajado en unos procedimientos respetados por todos para que puedan encontrar su cauce los fieles de las respectivas confesiones. Es algo que está hablando también de la oración del Señor en la última cena, donde pedía que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, decía el Señor. Es decir, pedía entre nosotros una unidad tan estrecha y tan vital como la que hay en la Santísima Trinidad. Estamos lejos de eso, y eso es siempre un llamado de responsabilidad también para orar por la unidad de los cristianos. Claro que sí. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con Monseñor Antonio Rey Yarza, que hoy está con nosotros en este programa especial, en este personaje del viernes de Navidad del año 2020, año que será muy recordado
por las cosas malas, pero también por las cosas buenas, porque, como bien dice Monseñor, ha habido una reacción de los seres humanos en muchísimos casos que son extraordinarias, extraordinarias. A pesar de esta tormenta y todo esto que llegó desde inicios de año, acá se asentó en marzo, luego hubo como un pequeño respiro, nuevamente hay brotes, pero esto ha sacado muy buenas cosas de la gente, creo yo. De la gran mayoría, siempre hay minorías que también hacen cosas negativas y de las suyas. Ya volvemos en un momento, amigos oyentes de Atalaya, y lógicamente a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Radio Atalaya 680M, en el canal de YouTube, www.radioatalaya.net es nuestra página web, y lógico en Instagram y en Twitter. Volvemos enseguida. Vamos con el personaje del viernes en este especial navideño. Estamos con Monseñor Antonio Arregui Yarza. Miren, estamos aquí con un lindo arbolito navideño por este programa que sin duda no lo podíamos dejar de hacer. Algunas personas con las que trabajamos en el personaje del viernes me decían, oye, el tema político como que no va esta semana, el tema deportivo no va esta semana, el tema artístico no va esta semana. Yo le dije, claro, no va. Tenemos que buscar este mensaje espiritual, este mensaje de fe, este mensaje de paz, de unidad que estamos justamente tratando y recibiendo de parte del ex arzobispo de Guayaquil. Una pregunta, Monseñor Arregui, sus compañeros sacerdotes en el Ecuador y en el mundo también la han tenido muy dura, ¿no? Este año, y la siguen teniendo. Yo creo que mientras hablamos y mientras la gente nos escucha, me imagino los misioneros, me imagino no solo los misioneros en la selva o en el África, acá en lugares apartados como en Montesinaí y todas esas zonas donde hay varios, he conocido sacerdotes que están ahí trabajando día a día con muy pocas facilidades, pero con una actividad y fe enorme. Sí, ciertamente la primera ola fue devastadora. En Guayaquil fallecieron varios sacerdotes, algunos incluso pues jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes. Y después ha habido también otros sacerdotes que han sido afectados por el COVID, pero que se han recuperado. De todas formas, siempre es doloroso. Por ejemplo, tenemos ahora ahí en cuidados paliativos ya desahuciado en Solca a un sacerdote que fue vicario en Daule y que en definitiva el Señor parece que se lo puede llevar en cualquier minuto. Es decir, ha habido bajas y cada una de ellas muy como dolorosa de llevar, ¿verdad? Siempre cuesta aceptar esa voluntad de Dios cuando alguien se muere. Prueba de que la muerte es una cosa antinatural y que solo la resurrección la restaura, la vence verdaderamente. Esa es nuestra esperanza, en fin. Pero este problema ha causado también que con el cierre de las iglesias, pues en definitiva también en el aspecto económico han sufrido las comunidades parroquiales de una forma muy llamativa porque muy fuerte. Se han tenido que restringir pues las actividades de servicio social, de enfermos, de niños, de alimentos, en fin. La cosa de alimentos ha tenido una organización pues laudable y muy fecunda a nivel arquidiocesano. El Banco de Alimentos ha encontrado apoyos que antes no tenía y efectivamente ha multiplicado, pero así llamativamente, por 10 ha multiplicado su actividad. Pero todo eso pues es como casi una gota en el océano de las necesidades que socialmente se perciben. Pero pues nuestros sacerdotes son gente sacrificada.
son gente que, como usted decía antes, ¿no? Hay minorías que en la sociedad desentonan, ¿no? Los que están vendiendo los medicinas con sobreprecio. Ahora me decían que con estas últimas medidas también el desplazamiento en taxi ha subido. En fin, son todo dificultades que todo el mundo sufre. Pero nuestros misioneros, sacerdotes, religiosas, pues saben llevarlo con paciencia y con alegría. Y esa alegría es la que contagian como una serena alegría, no algo que viene de ser de carcajadas, sino es el fruto de una serenidad interior que tratamos de que sea compartida como el tesoro más importante, porque de pronto hay que decir, como decía San Pedro, cuando le pedían una limosna, decía, bueno, oro y plata no tengo, pero te doy lo que tengo. Y le daba la bendición del Señor. Y eso traía una sanación en el espíritu y en el cuerpo. Y que Dios quiera que sigamos efectivamente con esta cercanía de los sacerdotes en cada comunidad, que siempre es una forma también de bendición de Dios. Claro. Y a propósito, este fin de semana navideño, las misas que usted normalmente da, Monseñor, están normales de horario, ¿no? O sea, durante el día me refiero. Bueno, hemos cambiado los horarios, pero la misa tendremos a las 6 de la tarde y después en Navidad, más bien el día de Navidad, todas las parroquias y todas las capillas están multiplicando las misas para dar más facilidades por el problema del aforo y demás. En el caso de, por ejemplo, personas que no pudieron ir a la misa de gallo el jueves de noche y van hoy viernes 25, ¿eso equivale a ir el jueves de noche? Bueno, en las circunstancias actuales, las dificultades de ir a misa se multiplican, ¿verdad? O sea, uno siempre puede encontrarse con problemas de cierto peso que le impiden ir a misa y en ese caso cesa la obligación del precepto dominical o de la fiesta de Navidad, que también es de precepto, ¿verdad? Pero en definitiva, pues el esfuerzo que hay que poner para vivir bien esta fiesta pasa también por una participación en alguna novena, en seguir una misa por YouTube, en fin, se hace lo que se puede. Cada quien tiene que hacer lo que buenamente puede, dando prioridad, desde luego, en la medida de lo posible, a una participación presencial en la Santa Misa. Monseñor, yo tenía una última inquietud para no quitarle más tiempo y que usted nos pueda decir, en el nuevo año que va a venir en pocos días, los católicos, los cristianos, ¿qué debemos de hacer? Usted nos ha dicho ahora algo fundamental, es decir, es el momento de buscar ayudar, esta es la época, este es el momento de decir qué puedo hacer por la gente, por quienes están cercanos, por los enfermos, por los presos, por la gente que tiene problemas de toda índole. Pero pensando hacia el 2021 y haciendo ya un poco más de horizonte hacia allá, ¿cuál es nuestro vía en ese caso, como cristianos, como en el 2021? Todavía viendo que la vacuna está por venir, ¿no? Todavía está por venir y vamos a ver qué tan eficaz es también y en fin, un poco parece como que ahí se ve la luz al final del túnel, algo así, ¿verdad? Con esto de la vacuna. Dios quiera que efectivamente todo vaya bien y podamos ir recuperando una confianza en que ha pasado la ola
y que la tempestad se calmó y que ya vuelve a salir el sol, ¿verdad? En definitiva, eso es una esperanza con la que hay que contar y hay que seguir pidiendo de la misericordia de Dios. También es evidente que hemos de colaborar todos en la recuperación de lo que se ha deteriorado, de lo que ha quedado atrás en este tiempo. Y evidentemente, en ese sentido, las posibilidades son muy diversas. Una cosa central también para los primeros meses del año que viene son las elecciones presidenciales y de todo orden, de tal manera que ahí usted tendrá que volver a todos los viernes y jueves y sábados y todos los días dale con el tema político, ¿verdad? Todos los días, todos los días. Eso es una cosa de ley. Pero también en eso, pues un sentido cristiano de las cosas lleva a elaborar la decisión de un voto, pues fundamentado, ¿verdad? No en, desde luego, no en sentimientos negativos de rechazo, de odio, no sé, de hacer daño a alguien, sino viendo cómo se puede contribuir a la buena marcha de la nación y a un mejor futuro para todos los ecuatorianos. Eso hay que pedir a Dios, que cada quien sepa decidirlo con una conciencia recta y limpia. El 7 de febrero será eso, y si es que hay una segunda vuelta, pues ya será en el mes de marzo. Pero tiene toda la razón usted, ¿no? De que es un hecho fundamental en la vida pues, de nosotros los ecuatorianos. Yo quería agradecerle, Monseñor Arregui, deseándole que pues se siga conservando muy bien de salud y que al final nos dé unas palabras para todos los oyentes y todos los que nos siguen también en la parte de redes, por video, en el sistema de emisoras Atalaya, en este fin de semana navideño. Bueno, primero le agradezco a usted y a todo el sistema Atalaya esta oportunidad de conversar que ha sido pues tan grata como siempre. Así es. Queridos oyentes, hoy es una fiesta grande. Lo importante es que vivamos hoy la fiesta que el Señor nos ofrece. Le contemplemos nacido en Belén y mirándonos como hermanos y prometiéndonos que efectivamente su omnipotencia está a nuestro servicio, pero a la vez llamándonos a que sirvamos de herramienta, de ayuda para que esa providencia suya y esa salvación que nos trae pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y podamos difundirlo. El Señor cuenta con nosotros, cuenta con nuestra colaboración. Es un niño indefenso, un niño pide ayuda. Sintámonos convocados para unirnos a Él en todas las tareas que nos aguardan. Feliz Navidad a todos y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad, gracias, Monseñor Antonio Arregui. Nos despedimos en el personaje del viernes, luego de la pausa volvemos con más de la programación regular. Este era nuestro programa especial de Navidad y no se olviden, aquí en la claqueta está el canal de YouTube para que nos pueda seguir, se suscriba y pueda ver también los programas anteriores del personaje del viernes. Ya volvemos.